Este compromiso solidario lo hemos comenzado a hacer junto al equipo de CIPSE, que viene trabajando muy duro produciendo materiales y tenemos reuniones, más reuniones que habitualmente. Creo que estamos en un promedio de 2 reuniones semanales, y al mismo tiempo muchos encuentros individuales con cada uno de los miembros del equipo. Eh, y al mismo tiempo estamos haciendo esto en colaboración con MDR IVA Argentina, con quien hemos iniciado ya hace unos meses, particularmente a través de la presidenta, de Susana Bálsamo, y la comisión directiva. Hemos comenzado a trabajar en un proyecto que iniciaremos en esta segunda mitad del año, que tiene que ver con una certificación de expertos que vamos a reconocer tanto CIPSE como MDR IVA Argentina, donde vamos a ir profundizando diagnósticos, poblaciones, ansiedad, trastornos del ánimo, trauma complejo, y una cantidad de fenómenos que ayuden, que a lo largo de un año y medio, unas 500 horas, va a tener el programa, y aquellos que completen esta certificación van a ser reconocidos por expertos, y tanto por el equipo CIPSE como por MDR IVA Argentina. La idea que en ese sentido va a ser la certificación más elevada que vamos a tener, y de hecho todos los equipos docentes, excepto los invitados, vamos, incluido yo mismo, a tener que hacer la actividad y tener las aprobaciones necesarias. Ya les comunicaremos más acerca de esto. Compromiso solidario, todavía estamos iniciando este trabajo solidario. Ya tenemos algunos contactos que han empezado, porque todavía afortunadamente la curva de expansión del virus está relativamente controlada, y entonces la idea es que nosotros estemos preparados para hacer soporte tanto de los profesionales del equipo de salud, como de los pacientes que van a ir llegando. Por favor, queremos y necesitamos de la evaluación de ustedes. Esta evaluación, con la primera evaluación que hicimos, tuvo una repercusión muy alta de personas, 92 sobre 100. Estamos esperando que realmente al final Lucía les está enviando el link, el enlace, para que ustedes se puedan conectar y puedan evaluar, y nosotros tener un feedback específico de ustedes acerca de qué es lo que está pasando, y qué es, digamos, estamos entendiendo a lo largo de todas estas reuniones que ustedes no están necesariamente recibiendo lo que ustedes esperan, y esta es una de las dificultades que nosotros tenemos. A veces están esperando algo mucho más cercano a lo que trabajamos habitualmente cuando hacemos actividades para terapeutas que trabajan en sus consultorios privados o en sus consultorios, en sus áreas de asistencia, cualquiera sea, tanto en los lugares públicos como en los lugares privados o lugares intermedios. Y la idea es que en este sentido no es lo que nosotros vamos a estar haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque la idea es que debemos de alguna manera estar preparados para una gran afluencia de personas necesitando. Si el sistema de salud médico puede estar, y posiblemente ocurra, va a estar sobrepasado en la demanda. Creo que es verdaderamente importante, que nosotros necesitamos entender que tenemos que estar preparados por una consulta que no solo es virtual y con todas las dificultades que una presentación virtual tiene, sino también con la necesidad de ofrecer una orientación, un soporte
que muchas veces tiene otros fenómenos que no son necesariamente lo que nosotros cubrimos habitualmente en nuestros consultorios psicoterapéuticos de cualquier tipo que tengamos. Al mismo tiempo me parece que nos puede dejar preparados en mejores condiciones para trabajar de manera más eficiente con nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque una de las cosas, de los recursos que creo que estamos tratando de darles más significativamente, es el recurso de la información. Es decir, cómo recoger información, cómo buscar, cómo recabar información, cómo obtener información del paciente. Nosotros todos venimos en algún momento de modelos más o menos parlantes en el sentido de buscar historiografías y buscar historias, y este no necesariamente es el modelo más efectivo, no porque esté mal, sino porque de alguna manera cuando nosotros estamos trabajando con alguien a distancia, excepto que ya sea nuestro paciente, y entonces en ese sentido tenemos mucha información del paciente y sabemos cuáles son las dificultades en las que habitualmente se traba, pero esto no es tan fácil de hacer cuando nosotros tenemos personas que conocemos recientemente o acaban de llegar a nuestra consulta, o que presentan una crisis tan excepcional, tan diferente como la que estamos teniendo en este momento, y que progresivamente va a ir aumentando. Entonces, cómo buscar información, qué preguntar, hacia dónde dirigir, también ayuda a la organización de la información de los pacientes. Y cuando esto ocurre, el paciente adhiere más rápidamente a lo que nosotros estamos proponiendo y aumenta mucho la alianza entre nosotros y la comprensión a pesar de la distancia. Entonces, tener información rápida, tener información precisa, tener información clara es central para que nuestro trabajo sea un trabajo eficiente, un trabajo que está tratando de ayudar a las personas a poder ser claros en el pedido, organizar una estrategia de manera rápida, ayuda a que se genere menor nivel de deterioro y menores complicaciones. Eh, 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 entonces, a la semana pasada, no me acuerdo en qué número de presentación, seguramente la primera o la segunda, yo conté que apenas se inició la cuarentena, había tenido una consulta médica digamos, de primera vez, una emergencia, de un paciente que no había visto hasta ese momento, que sí estaba en tratamiento, pero la crisis motivó que me llamaran, y el paciente al que yo no había visto, pero en las descripciones, alguien que me llama antes de las 8 de la mañana, porque quedamos en un horario muy temprano, porque estaba con muchas actividades, me relata sintomatología psicótica en un hombre de 50 años. La verdad que una sintomatología psicótica a los 50 años es una sintomatología no esperable para alguien que rápidamente me están diciendo que es funcional, es un profesional de alto desarrollo, de buen nivel, que trabaja de manera muy adecuada. Entonces, ¿cómo puede ser que un hombre de 50 años presente una sintomatología psicótica? Y hay dos o tres opciones posibles. Una, que esté bajo efectos de sustancias, que en ese caso rápidamente está aclarado por el familiar, en realidad no era su familiar en ese momento, sino quien me contacta por primera vez es un colega, alguien o amigo del paciente. Y entonces, si se descarta la consulta, el consumo de sustancias,
la probabilidad que esté en un fenómeno de delirio sin otro síntoma neurológico, la verdad que es muy poco probable. De la misma manera que también es muy poco probable que tenga sintomatología psicótica alguien que no presenta un cuadro psicótico previo y que hace su primera irrupción. Como entonces quedamos en hablar un poco más tarde, porque había tenido, creo que menos de 10 minutos, escasos 5 minutos para hablar con esta persona, eh, entonces le dije que me iba a comunicar un poco más tarde, y cuando me comuniqué con la persona, yo le mandé una psicoeducación del trastorno bipolar y quería que cada uno de los miembros de la familia y conocidos me dieran su propia opinión. La evaluación fue muy clara en ese momento, todos de distintas perspectivas y sin estar comunicándose entre ellos, todos dieron signos muy claros de trastorno bipolar. No es esperable, pero ocurre con mucha más frecuencia de la deseable, es el paciente presentaba un trastorno bipolar, claro, y que había aparecido, digamos, con sintomatología psicótica, que es una sintomatología que aparece particularmente, solamente en los cuadros de episodios particularmente maníacos, hipomaníacos, es decir, cuando hay una crisis del ánimo. El paciente, entonces lo vi, rápidamente lo mediqué y el paciente logramos evitar su internación. Vi sus estudios, pedí un laboratorio, es decir, esto hace una semana atrás, es decir, vi su laboratorio, lo recibí ayer. Y entonces lo cuento porque el paciente hoy está estabilizado, el paciente está cuidado y hemos logrado evitar una internación, que en este contexto hubiera sido muy, muy compleja. En cualquier contexto siempre tenemos que evitar una internación al paciente. ¿Por qué digo esto? Porque entonces organizar la información rápidamente, es decir, es clasificar la información, es indispensable. Por supuesto, ni la familia ni la persona que se contacta inicialmente conmigo me está contando que tiene un trastorno bipolar. Yo tengo que poder hacer las preguntas necesarias para orientar mi diagnóstico. En este sentido, por supuesto, el recurso es muy, muy importante de la información. Vamos a repasar muy, muy brevemente y agregando algunas cosas. Básicamente yo puse en esta ficha que tienen en pantalla lo que es el motivo de contacto. Si hemos modificado el motivo de consulta por motivo de contacto. ¿Por qué? Porque claramente es muchísimo más fácil establecer en este momento la necesidad de entender por qué razón, cuál es el objetivo de contacto de la persona en este momento de la situación actual. Por supuesto, es clínicamente significativo y lo que más me importa de esto es entender que los que terapeutas que hacemos MDR necesitamos considerar que aquello que llamamos resolución de problemas, que es la habilidad que nuestro cerebro, nuestro procesador cognitivo requiere de cierta estabilidad para poder resolver problemas, y uno de los fenómenos que va a impactar inmediatamente sobre la resolución de problemas es cualquier activación significativa de la emocionalidad, donde entonces rápidamente perdemos la capacidad de resolver problemas que habitualmente podríamos hacerlo, o perdemos la capacidad de resolverlos en la manera habitual en la que lo hacemos. Entonces la resolución de problemas es un indicador para nosotros de que está afectada la atención dual. A diferencia de lo que pensamos habitualmente de la atención dual, y lamento ser tan insistente con esto, pero me parece un punto central en nuestro trabajo, particularmente hoy. Cuando nosotros hablamos de que las personas activan información del pasado, en una consulta habitual, en un consultorio psicoterapéutico, donde las personas presentan una situación de crisis,
pero más o menos controlada, es mucho más fácil establecer cuál es la experiencia pasada que está generándome problemas en el presente. Pero cuando estamos teniendo que atender a alguien telefónicamente, a quien no necesariamente vemos, o estamos en una guardia, o estamos en una condición como la que estamos viviendo, no solo los argentinos, sino el mundo, es indispensable tener mayor capacidad de resolución, por un lado, en nuestra parte, para ofrecerle al paciente una alternativa de recuperación rápida o alguna contribución en su recuperación, pero además es la manera de poder establecer que seguramente alguna experiencia pasada está interfiriendo en el presente para que yo pierda la capacidad de resolución de problemas. Y entonces en este punto mi atención dual va a ser y va a estar pensada en este punto como la imposibilidad para resolver cosas que habitualmente yo hubiera podido resolver. Entonces, esto es un fenómeno importante nosotros a tomar en cuenta. Hemos hecho entonces a partir de esto este psicoprotocolo de coronavirus, que es la manera en la que creo que nosotros empezamos a intentar aproximarnos al paciente en este momento, porque aunque sean nuestros pacientes habituales, en este momento los pacientes también están presentando situaciones completamente novedosas. Entonces, la idea de este protocolo, en algún sentido para nosotros, tiene que ver con buscar rápidamente información que necesitamos conocer. Estamos en el equipo tratando de trabajar rápidamente para que ustedes tengan un diagrama de flujo, un árbol de toma de decisión apoyado sobre este protocolo para poder ir tildando y viendo cuáles son las condiciones que la persona está teniendo como problemáticas. Entonces, la primera cosa que podemos hacer, la primera cosa que nosotros podemos hacer es, la persona que toma contacto con nosotros pertenece al equipo de salud, tildo. Es un paciente nuevo, es un paciente reciente, tildo. Es un familiar, ¿quién es que me está consultando? En el caso que mencioné hace un rato, es un familiar o alguien del soporte social que me contacta acerca de una persona allegada que es el supuesto paciente. Si llega el paciente, necesito diferenciar dos cosas. Esta persona llega como parte del protocolo infectológico o como parte del protocolo psicoemocional. El paciente viene porque acaban de comunicarle que entró dentro del protocolo, o el paciente hay que ayudar al equipo médico, al equipo de salud en esta crisis, porque la persona ha hecho una crisis en este momento asociada a que está ingresando dentro del protocolo. Entonces, el motivo de contacto es una diferencia importante. Si el equipo de salud es quien nos contacta, nosotros necesitamos establecer cuál de estos tres ítems, y vuelvo si tildé equipo de salud, voy a buscar a cuál de estos elementos voy a tratar de organizar. Esto es una interconsulta que el equipo de salud está haciendo conmigo. Esto es un contacto que está haciendo el médico que está interviniendo, que acaba de presentar una crisis, y entonces esa crisis requiere una dificultad, me está generando una dificultad que de alguna manera no me permite en algún sentido resolver, y entonces necesito ayudar a esta situación, o simplemente el equipo de salud es paciente, es decir, porque empiezan a presentar sintomatología.
rápidamente otra vez, si es el equipo de salud que está haciendo una interconsulta, esa interconsulta es porque presenta el paciente que está siendo interconsultado, presenta una crisis, presenta riesgo, acaba de fallecer y hay que comunicarle a la familia. O él individualmente, ¿sí? Está padeciendo síntomas de estrés, síntomas de agobio personal o síntomas individuales que están afectando su funcionamiento. Si esto fuera, en realidad lo que está ocurriendo, que ese miembro del equipo de salud se está volviendo parte se está volviendo paciente. ¿Por qué? O porque acaba de ser infectado o acaba de entrar dentro del protocolo y entonces se está esperando los resultados o simplemente tiene que entrar en cuidados específicos y entonces pasaría a ser igual que mi paciente, como de las tres opciones iniciales, equipo de salud, paciente o familiar, pasaría a ser paciente. Si se conecta con nosotros un paciente, nosotros necesitamos diferenciar si está en etapa inicial, en etapa avanzada o tiene una complicación. En etapa inicial, porque tiene todas las incertidumbres y ansiedades que se están dando, porque acaba de establecerse de alguna manera la necesidad de ser evaluado y entrar dentro de ese protocolo, o ya está en etapa avanzada, ya se ha confirmado y acaba de aparecer que entrando dentro de ese protocolo empieza a ser evaluado o está en su casa aislado, está en su casa, está en un lugar intermedio, o es alguien que de alguna manera tuvo que ir a terapia intensiva o a cuidados especiales. Y va a empezar a haber una serie de complicaciones de estas situaciones, porque una de las cosas la mencioné ya la última vez y vuelvo a repetirla. Cuando alguien entra hoy dentro del protocolo, se va en ambulancia y se va solo. ¿Por qué? Porque justamente hay que reducir al máximo la posibilidad de contagio. Con la complicación grave de que muchas personas cuando entran dentro del protocolo y fallecen, la familia empieza a tener esta dificultad de haber se fue familiar, se fue a internación, terminó en terapia intensiva y falleció. Y me están comunicando que acaba de fallecer alguien que no tiene, no ha recibido el tratamiento que hasta hace algunas semanas estábamos acostumbrados a que ocurriera, acompañar a nuestros familiares, estar en la terapia intensiva por lo menos un rato o en el centro asistencial donde estuviera internado. Estas cosas que muchas veces a las personas, a los allegados y a los familiares los ayuda a entender y tomar conciencia de la situación. Acá de alguna manera las personas han desaparecido de nuestro contacto habitual, diario, y en particularmente en un momento tan difícil, esto cambia la dinámica de cómo nuestro cerebro es capaz de procesar la información. Y áreas afectadas que tienen que ver si es el área social, familiar, económica, todas estas áreas están afectadas porque hay cada vez más aislamiento, porque llevamos muchos días de, de, de aislamiento y porque por otro lado empieza a complicarse o las cadenas de pago, los trabajos, los despidos, las restricciones de horarios y una cantidad de cosas verdaderamente significativas, además de estar afectada la economía del país, obviamente. De esto me detuve el otro día bastante, que tiene que ver con los distintos aspectos, y en algún momento vamos, aquel que quiera, en la página está toda la información de estas presentaciones que estamos haciendo. Me está faltando una de ellas, no me acuerdo si la segunda o la tercera, porque tuvimos una falla técnica, no filmamos, sí firmamos, digamos, no hice registro, hice la presentación, pero no hice registro y entonces no tengo ese material, tengo que
volver a reproducirlo. Y finalmente la familia, ayudar a la resolución de problemas, a darle soporte y obviamente cuando el familiar o alguien entra dentro de una situación como esta. Hace unos días que tengo una paciente que tiene 3 hijos, hijos pequeños en edad de escolarización primaria, y ambos, la pareja, están trabajando de manera remota, todas las dificultades que representa trabajar de manera remota con 3 hijos dando vueltas, pero el fenómeno más importante que tuvo es que la empleada que vive con ellos de lunes a viernes, no quiso irse a su casa porque tenía temor que nadie de la familia la recibiera. Y entonces se quedó, pero además hace apenas inició eso, hizo una conjuntivitis y no quería ir al hospital. Finalmente lograron llevarla, hicieron y eso se resolvió, pero posiblemente presenta, y posiblemente porque no ha permitido que se haga una eh, se llamara al médico, estaría con síntomas por lo menos de una tos seca intensa y persistente. Y no estaba dispuesta a abrir la puerta de su habitación. Hace casi 2 semanas que está encerrada en la casa. Pero por lo menos, digamos, hemos tratado de darle soporte para que vaya resolviendo básicamente cuestiones básicas, como por ejemplo que tome el termómetro y tiene que mandar una foto de cómo está la temperatura. Básicamente es una mujer joven, no va a tener, posiblemente está dentro del 70% de la población que va a estar infectada y que dentro de ese 70%, seguramente representa el 80% que va a estar asintomática o con sintomatología leve, pero de hecho se instaló dentro de la familia un proceso completamente alterado que requiere que nosotros tengamos claridad acerca de cómo ayudar y cómo contribuir. Lo mismo que mencioné, el protocolo de la ambulancia y obviamente los procesos en los que empieza a haber fallecimientos y cómo se comunican esto y cómo se transitan estos fenómenos. Entonces, resumiendo, vamos a dar soporte psicológico a los distintos grupos, equipo de salud, pacientes y familia, intervenciones de riesgo y intervenciones de soporte que pueden dar los trabajadores sociales y la asistencia psicológica, tanto medicación, procesamiento o soporte. De esto también hablamos, perdón, lo hice muy rápido, que tiene que ver, lo hablé en la última presentación, que tiene que ver con las emociones de valencia emocional positiva, valencia emocional negativa, activadoras del sistema de defensa o activadoras del sistema autonómico o inhibidoras del sistema autonómico para poder establecer una grupa. ¿Cuál es la modalidad emocional de mayor predominio que está afectando la vida de la persona y cuál es la estrategia que tendría que estar a la que le tendría que dar soporte? ¿Qué nos pasa como pacientes entonces? Hablamos un poco la última vez de las emociones y de todo el espectro emocional que podemos tener. Me voy a detener hoy en 3 procesos cognitivos muy importantes que aparecen con relativa frecuencia, complicándonos nuestro trabajo. La anticipación, por un lado, que es básicamente un componente fuertemente relacionado con los trastornos atencionales, en los que yo mencionaba el otro día, si miramos la pantalla, si logran ver la pantalla en este momento, yo decía, si mi mano representa el problema y mi cara,
capacidad pensante, mi capacidad de resolución de problemas, la anticipación lleva un problema a primer plano, a tan primer plano que puede desaparecer mi capacidad de pensar. Como ha desaparecido de la pantalla mi cabeza, también mi cabeza ha dejado de responder. Entonces, la idea es que yo tenga que ayudar al paciente a llevarlo hacia atrás, a poder ir realmente paso a paso. Porque además esto es algo que está ocurriendo, es decir, es realmente muy paso a paso, donde nuestras medidas van a ir cambiando eh, a veces un día hacia cambios muy significativos. Estamos hablando de un día. Entonces, realmente es verdaderamente importante. Entonces, y esta es una respuesta muy frecuente en cualquier situación, pero en particular en situaciones de crisis como esta. Anticipación, entonces, preocupación. Es interesante entender que la preocupación también es un fenómeno muy importante, que también está asociado a la ansiedad, pero también es un factor ampliamente vinculado a la rumiación, en el que la preocupación, yo hablé en la segunda presentación, hice mucho hincapié a lo que diferenciábamos como amenaza inmediata versus amenaza potencial. La amenaza potencial hoy la tenemos todos potencialmente nos estamos viendo afectados por esta pandemia, pero también es cierto que es verdaderamente importante poder distinguir que aquellos que estamos experimentando una amenaza potencial y diferenciar de aquellos que están experimentando una amenaza inminente. Hablaba ayer con un paciente médico que es a los que más prioridad les estoy dando. Digamos, hay muchos pacientes a los que no estoy viendo, no me está dando el tiempo, pero en general a los equipos de salud les estoy dando mayor prioridad, a los que ya estaban eh, siendo parte de mi trabajo. Entonces, y una de las cosas que me quedó claro, él trabaja como anestesiólogo en un centro asistencial importante, que por supuesto está cambiando completamente la modalidad de funcionamiento hoy, como todos los centros asistenciales. No hay urgencias, o no hay urgencias que no sean coronavirus o que no sean urgencia inminente. Y entonces, una de las cosas que ocurre es que ha instalado un proceso de preocupativo muy significativo que empieza a complicarle su funcionalidad, porque en realidad él, como muchos otros profesionales, se considera ser quien va a contagiar a su familia, va a contagiar a sus hijos. Entonces, y no es que no comprenda, no tenga la dimensión de que sus hijos, ninguno es un bebé, ninguno tiene una condición de enfermedad con alguna comorbilidad que complique, ninguno de sus hijos está inmunodeprimido, y entonces es muy importante porque él entiende que hay un factor adicional, excesivo, de esa preocupación. Y lo que hicimos es tratar de establecer cuál es la estrategia que podría ayudarlo a bajar el nivel de malestar. De la misma manera, lo he hecho hoy con un paciente que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, que lo veo hace algunos años, cada tanto, con alguna crisis. La verdad que funciona, lo veo muy poco. En general viene a verme cuando cree que puede entrar en una crisis porque entró en un fenómeno preocupativo inapropiado. Y una de las cosas que tiene es, él vive al lado, en la casa al lado de su madre tiene más de 90 años, él está muy preocupado por ella, es en general un punto donde él se puede preocupar excesivamente, ha sido parte del espectro de la sintomatología TOC en el caso, y entonces
Y lo que hicimos fue, bueno, establecer cuál es la preocupación objetiva, cuál es la preocupación subjetiva. Si la preocupación objetiva es que su madre es es población de riesgo, esto es absolutamente cierto, pero que él entre a la habitación a ver a su madre con una distancia superior a 2 metros no la pone en riesgo. Y hay algunas condiciones, entonces, por ejemplo, la madre había recibido dinero de un alquiler que cobra, y entonces lo que establecimos era cuáles eran las medidas de seguridad que permitía a que su madre estuviera bajo condiciones de cuidado. Entonces, ayudar a distinguir cuál es la preocupación objetiva de la preocupación subjetiva y poder operar en un cambio sobre lo que sería la preocupación subjetiva es verdaderamente importante. Ahora, por supuesto, esto es indispensable. Nosotros como terapeutas, nosotros tenemos que poder medir y mensurar esto, porque obviamente nosotros también somos parte de este mundo y también recibimos amenaza potencial y podemos estar con alguna dificultad para manejar esta dificultad. ¿Por qué? Porque estos dos factores podrían estar ayudándome a generar la rumiación, y recordemos que la rumiación no solo es un fenómeno y que está involucrado, en el que está involucrado la depresión, que obviamente la rumiación es muy claramente dominante eh, eh, en la depresión, pero algunos de ustedes puede ser que ya me hayan escuchado hablar de los estudios del equipo holandés, en el que han encontrado que la rumiación es un transdiagnóstico, que se encuentra rumiación en casi todos los trastornos psicopatológicos, con distintos impactos sobre ellos, sobre los cuadros. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que poder entender, estoy controlando la hora, entonces que la rumiación muchas veces es una rumiación cognitiva, a veces es una rumiación activa, a veces es una rumiación pasiva, a veces es una rumiación emocional. O a veces es simplemente la manera en la que las personas afrontan el mundo a través de la preocupación. Obviamente estamos complicados. Y cuando nosotros además tenemos a alguien que tiende a preocuparse, obviamente va a tener más dificultades y esta preocupación le puede traer muchísimos más inconvenientes o agravamientos. Y por último, digamos, los sistemas de defensa ¿están inhibidos o los sistemas de defensa están activados? Porque esto va a cambiar de alguna manera, qué es lo que nosotros tenemos que poder hacer. Entonces, ayuda a que nosotros, el otro día hablaba con un señor que quedó muy desvinculado del resto de su familia, porque quedó atrapado en un lugar, fue por trabajo hasta un lugar bastante lejos, y está en un lugar muy abierto, muy agradable, libre de las restricciones que podemos tener nosotros acá en Cava cuando tenemos casas pequeñas o departamentos muy pequeños o un poco luminosos o cualquiera de las complicaciones de vivir en una gran ciudad. Por el contrario, este señor vive en un lugar, está viviendo transitoriamente por esta situación en un lugar muy abierto, muy agradable, pero no se estaba moviendo, con lo cual esto empieza a traernos inconvenientes porque podemos empezar a llevar semanas en este estado y esto empieza a complicar nuestra vida. ¿Qué les pasa a los profesionales? Más o menos lo mismo, pero una de las cosas que yo ya mencioné el otro día y no me voy a detener esto, solo lo voy a mencionar, en las 4 cualidades específicas que están relacionadas
que están relacionadas con el agobio profesional cuando viene de parte del ambiente profesional. Obviamente los profesionales están empezando claramente a agobiarse porque los medios de trabajo están siendo complejos. O porque faltan materiales, o porque no hay personal de reemplazo. Entonces, esto tiene que ver donde lo que hemos llamado, o todos conocemos por burnout, el agobio profesional, el agobio de staff, es un fenómeno importante. El desgaste por empatía, es decir, toda aquella situación en la que de alguna manera nos estamos encontrando con alguien que está padeciendo mucha sintomatología y requiere de un trabajo nuestro más, más dirigido a, por ejemplo, en este momento, creo que un aspecto importante a tomar en cuenta para nosotros mismos de lo que podría ser el desgaste por empatía es cómo vamos a cuidar, cómo vamos a cuidar nosotros los profesionales cuando tengamos familiares o cuando tengamos pacientes que no encuentran salida o solución para lo que les está pasando, porque esto va a comenzar a ser cada día más significativo. Entonces, el desgaste, por ejemplo, la consulta que mencioné de este paciente con un trastorno bipolar, el nivel de sufrimiento en la consulta, entendiendo que estábamos comenzando la cuarentena, los servicios empezando a cerrar, sacar gente en vez de tomar personas, obviamente pone a las personas en un estado de impotencia y a nosotros también muchas veces. Entonces por eso es tan importante que nosotros establezcamos en lo que es desgaste por empatía de parte nuestra. Y lo pensaba en un caso que alguien me consultó anoche y hablamos hoy, de una mujer que tiene un hijo pequeño con una enfermedad hematológica importante y el niño presenta muchas dificultades porque no quiere que lo mediquen, no quieren, digamos, está muy poco regular, sería dentro de los que les mencioné yo hace un rato, les mencionaba, está activado conductualmente, es decir, el sistema de defensa está desinhibido, no inhibido, y entonces aparecen muchas dificultades. Entonces, ahí una de las cosas que yo creo que mencionaba hoy, la importancia de ver si logramos que esa persona tenga algún soporte donde la madre pueda ser de madre y no tener que hacer de enfermera, de médica, de asistente del equipo de salud. No necesariamente esto va a ser viable, no tengo idea si esto es posible, pero ¿qué le está pasando seguramente a esta señora? Está siendo sobrepasada su capacidad de respuesta por la situación de su hijito, a quien tiene que asistir personalmente y tiene muchas restricciones médicas en este momento. Entonces, por ejemplo, no digo que en este caso sea, pero en este sentido ayuda a pensar alternativas y evitar en algún sentido el desgaste por empatía. El último punto, que es el contagio emocional, donde obviamente las familias empiezan a verse afectadas por lo que les está pasando a los miembros de su familia. Son -5, Rubén. Sí, muchas gracias, estaba mirando eso. Gracias, Lucas. Vamos a tomar entonces unos minutos y vamos a ir específicamente a ver el tema de los diagnósticos, distintos diagnósticos que tenemos que tomar en cuenta. No voy a hacer una profundización detallada de estos diagnósticos ni de los procesos que involucran estos diagnósticos, pero sí, por favor, dar una pincelada para que nosotros estemos un poco más atentos y un poco más cuidadosos acerca del diagnóstico en función tal vez de reconocer, poner en un segundo plano la historia, los eventos,
para poner en un primer plano los procesos significativos que estos eventos han impactado sobre la capacidad del procesamiento de las personas. Es decir, no es que está mal ir a la historia de las personas, el problema es que la historia de las personas, los eventos, han impactado sobre cómo procesa, y ese procesamiento alterado es el que está dando la sintomatología, es sobre el que yo tengo que apoyar máximo mis estrategias, porque si no me voy allá a la historia y entonces pierdo de alguna manera objetividad o capacidad de intervención. Vamos a dejar entonces 15 y 15, estamos retomando. Aquellos que tengan preguntas que quieran hacer, escríbanlas en el chat. De esta manera yo voy a poder leerlas antes de comenzar, después del intervalo, y poder responder la mayor parte de ellas. Entonces, la idea sería que 15 y 15 estamos comenzando. No tienen por qué dejar el espacio de reunión virtual. Manténganse silenciados los micrófonos, y aquellos que hayan estado con alguna dificultad de interferencia con que se corta la comunicación, por favor apaguen los videos, porque eso ayuda a que los videos consumen a mayor ancho de banda, y entonces los sistemas que son inestables están teniendo problemas. En este caso, yo vengo teniendo un ancho de banda adecuado acá, y entonces cualquier problema técnico que hayan tenido no lo podemos explicar por lo que nos está pasando a nosotros, sino tiene que ver con lo que está pasando con alguna cosa de ustedes. Ok, vamos a retomar entonces. Hay muchas preguntas, me han hecho varias preguntas, me parece bien, pero bueno, voy a tratar de responder algunas, y si nos queda un poco de tiempo, posteriormente voy a dar espacios de preguntas abiertas, algunas de las que no haya respondido. Una cosa importante del tema del protocolo. El protocolo va cambiando día a día, y el protocolo no solo va cambiando, sino que además hay diferencias de lo que pasa en los distintos lugares. Vamos a... Perfecto. Entonces, la idea es que tenemos que tener en claro que el protocolo va cambiando, y entonces al principio se buscaba el nexo, y ahora no se busca el nexo, posiblemente se vaya a buscar nexo cuando llegue a las provincias que hoy no lo tienen. Pero digamos, en la ciudad de Buenos Aires ya el virus circula libremente, así que ya no cambia. Con lo cual, en algún sentido, toda persona con tos, síntomas de gripe, dolor de garganta y temperatura, en general entiendo que es mayor a 37, es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Y de acuerdo a si es población de riesgo, si presenta alguna complicación, va a ocurrir distintas cosas. También es cierto que en la medida, eso es por ahora, mientras el sistema de salud no haya colapsado, porque cuando colapse y está todavía con porcentajes libres, obviamente eso va a ir cambiando, porque las demandas empiezan a hacerse más complejas. Por otro lado, cuando yo hablo de riesgo en esta presentación, estoy hablando del riesgo psicológico, de conductas problemáticas, de conductas impulsivas, de desregulación emocional. Las personas comienzan a tomar alcohol excesivamente, comienzan a tener desregulaciones impulsivas que ya las tenían antes, o estaban estabilizados, o ahora se han agravado. Entonces estaba hablando de ese riesgo. En relación a ahí, alguien me ha hecho una pregunta acerca del riesgo
volvamos a poner que hay distintos, lo presenté el primer día y posiblemente después, antes de terminar esta presentación, voy a decir cómo seguimos o cómo vamos a quedar en contacto para ver cómo seguimos. La idea es que el 70% de la población va a estar infectada. De ese 70%, el 80% lo va a cursar asintomático o con síntomas leves. Esto significa que deja más o menos el 60% de la población de la Argentina va a pasar inadvertido o con pocos síntomas. Del 20% que está dentro del grupo afectado, pero que presenta riesgos o complicaciones, el porcentaje de fallecimiento es limitado. Entendamos que la virulencia del coronavirus no es tanta, lo que tiene es una altísima contagiosidad interhumana. Entonces el verdadero problema es que va a saturar el sistema de salud. Al saturar el sistema de salud no hay cantidad de terapias intensivas en función de la demanda, ni de respiradores en función de la demanda. Ese es el verdadero inconveniente que presenta. Si esto no fuera así, no pasaría más que, de seguro que seguiríamos en la televisión con todos los fenómenos ligados a la economía o a las distintas dificultades que presenta el país. Entonces, en esencia, la complejidad es que sature el sistema de salud. Entonces se van a dejar, se va a dar prioridad al coronavirus y se va a dejar de lado complicaciones de guardias, de emergencias, de cirugía, que obviamente hoy están restringidas, pero que en algún momento van a impactar. Entonces, este es el riesgo. Entonces, ¿cuál es el riesgo que, lo que hablaba de mi médico, con 3 hijos, no sé si 8, 12 y 15, él en un promedio de edad de 40 años y enfermedades comórbidas? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es bajo, es decir, lo más probable es que vaya a contagiarse y posiblemente se contagien todos en la familia, pero que transiten la enfermedad con bajo nivel de complejidad médica. De la misma manera que lo mencioné en la empleada doméstica de esta mujer, también de alrededor de 40, pareja de 40 años, con 3 hijos, 5 y 2 mellizos de 5 y 6, y un niño de 8 o 9 años. Entonces, la familia no tiene por qué presentar ninguna cosa compleja, es decir, todos estamos potencialmente con posibilidad de contagio. El riesgo no está ahí, el riesgo, quiero diferenciar, riesgo médico versus riesgo porque por el trastorno, por la dificultad, aparecen sintomatologías. Ayer alguien me contaba, una colega me contaba que había iniciado una formación a distancia en la que me relataba un caso o que parte de esa formación a distancia había dicho que un enfermero, como parte de la condición del burnout, había asesinado a su pareja. Si esto ocurre, por favor, esto no es el aislamiento, esto no es el coronavirus, estos son fenómenos que hubieran ocurrido de otra manera, y es cierto que obviamente las condiciones de aislamiento social están favoreciendo los fenómenos de violencia que ya existían en la familia o en la pareja, pero por eso se ha establecido lo que se ha llamado el barbijo rojo, la estrategia para poder tratar de paliar o subsanar la violencia doméstica, pero no podemos atribuir la violencia doméstica al coronavirus ni a la crisis actual. Obviamente sí hay un agravamiento, no cabe duda. Las personas están más riesgo porque además de estar interaccionando durante mucho más tiempo, hay menos recurso social para eso. Entonces, estas son condiciones de riesgo de las que yo me estoy refiriendo. No estaba hablando en particular del riesgo, otro tipo de riesgo.
¿Alguien más? Voy a responder un poquito más y porque ya tengo que retomar, si no me voy a quedar sin poder dar lo que quería hacer. El tema de los psicofármacos es verdaderamente un problema porque hay una demanda verdaderamente... obviamente es un fenómeno que ocurre, no ocurre solo en la Argentina, ocurre en el mundo. En todos los países hay un consumo excesivo de psicofármacos y entonces de alguna manera necesitamos estar atentos a que no haya un aumento del consumo, pero de la misma manera que lo mencioné hace un rato, no creo que las personas vayan a consumir, excepto aquellos que ya lo tienen prescrito, mayores benzodiazepinas. El mayor problema lo vamos a tener, que lo tenemos mucho más cerca y no necesita receta, porque vamos al chino de la esquina, que son los que venden los vinos más baratos, y vamos a acceder a ellos. Entonces, en algún sentido, mi idea es que el punto no está particularmente ahí. Igual voy a tratar de responder al resto de las preguntas más tarde. Ahora voy a seguir, por favor. Sacar el tema del PowerPoint digamos, de encima ahora, porque realmente esto de la dinámica semanal con los prácticos y los teóricos y los alumnos se hace pesado en casa teniendo pocas compu, que somos 3 acá trabajando con las compu. Así que bueno, eso, seguimos en contacto. Por favor, traten de mantener los micrófonos apagados. Cuando tocan la barra espaciadora, se activa el micrófono. Entonces, por favor, traten de cuidar eso. Vamos entonces a retomar diagnósticos. Esto ya lo vimos. Básicamente, ¿qué le pasa a los pacientes? Mencioné ya el otro día en la presentación anterior que los síntomas pueden ser transitorios, permanentes, pero hay un aspecto que agregué ahora importante, que puede ser agudo, y entonces en algún sentido esto motiva la consulta. ¿Por qué? Porque se dispara. Tal vez se disparan sintomatologías que ya teníamos o que estaban relativamente reguladas hasta hoy, pero que de algún modo... el exceso de malestar que se está activando puede estar generando una interferencia. El estrés, es claro que mencioné también en las presentaciones anteriores, el estrés tiene muy mala fama. El estrés tiene mal marketing. Y tal vez tenemos que poder tomar en cuenta que el estrés es parte de la vida y que es parte del crecimiento y es parte del desarrollo de las personas. Las personas, si no estuviéramos sometidas al estrés, no crecería nuestro cerebro, no tendríamos que desarrollar habilidades y ni siquiera tendríamos por qué estar caminando y mucho menos corriendo, andando en bicicleta, en auto, en avión, si no estuviéramos sometidos a cierto nivel de estrés. ¿Por qué? Porque no necesitaríamos adaptarnos a las condiciones del mundo. Una de las cosas que mencioné ayer que resultó interesante, son de esas cosas, yo siempre digo que guardo mucha información en la biblioteca de mi cerebro y cada tanto aparecen algunas cosas que hace rato que no estaban. Hay algo que se llama dentro de las evaluaciones cognitivas, lo que es las estrategias dependientes del contexto y las estrategias independientes del contexto. Las estrategias dependientes o independientes del contexto tienen que ver con la toma de decisión. Cuando se toma una decisión independiente del contexto, yo hago cierto tipo de cosas independientemente de lo que está pasando a mi alrededor. Por otro lado, hay estrategias que son dependientes del contexto, yo corrijo mi toma de decisión dependiendo del contexto. Ninguna de las dos es en sí misma patológica. Todos necesitamos estrategias dependientes y estrategias independientes del contexto. Yo menciono esto porque las estrategias independientes de contexto son útiles
Básicamente porque son aquellas que van a dar lugar a mantener mi prioridad. Es decir, eh, hace frío o está lloviendo, no tengo ganas de mojarme, pero es importante que yo haga tal o cual consulta. Mencioné en estos días una paciente que estaba con una urgencia médica y que era prioritaria que se llevara a cabo, pero el temor al coronavirus era tan alto que le impedía ir. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que usar una estrategia independiente del contexto. El contexto nos dice quédate en tu casa, y eso es correcto, y eso está bien, y eso es adaptativo. Pero si vos tenés una emergencia médica que requiere que vos vayas a la consulta, en realidad tendrías que poder priorizar el fenómeno y tomar una decisión independiente del contexto, es decir, priorizar e ir igual. Obviamente, quedarnos en casa, un día, no sé, en Chubut o las personas que están alejadas, que están viendo, pero aquí se ve un sol hermoso, no estoy necesitando, a pesar de que hoy a la mañana hacía bueno, relativo frío, no estoy necesitando ninguna calefacción porque el sol es sumamente agradable y me da ganas de salir. Pero en realidad me quedo y no salgo porque es una estrategia dependiente del contexto. Entonces no hay estrategias que son buenas o malas. Todos tenemos que usar alternativamente estrategias dependientes o independientes del contexto. El problema de esto es que obviamente cuando los contextos son variables, cambiantes, obviamente yo voy a tener que ajustar y adaptar mis decisiones en función de ese contexto cambiante. Por otro lado, cuando mi contexto es estable, yo puedo usar mi estrategia de base, funcionar de determinada manera, hacer las cosas que hago habitualmente. ¿Por qué? Porque en algún sentido mi contexto es un contexto que me permite mi contexto la posibilidad de actuar en automático sin corregir mis acciones porque funciono en un sistema más o menos estable. La ansiedad y el estado de ánimo son los dos estados emocionales que habitualmente en la consulta consumen la mayor parte de mi consulta, no de mi consulta, de la consulta de todos los psiquiatras y de todos los psicoterapeutas. Es el síntoma predominante en el mundo, no en la Argentina. Entonces, por supuesto, son los dos síntomas que van a estar impactando, obviamente, en una situación de crisis. El estrés, cuando empieza a traer más dificultades, se va a dirigir hacia la ansiedad y hacia el trastorno del ánimo. Y obviamente va a tener impactos diferentes. El viejo y conocido el trastorno adaptativo es para mí interesante traerlo, restablecerlos, porque tiene una cualidad que el trastorno adaptativo, cuando se instaló, se lo pensó como un fenómeno en el que respondemos de una manera a un estresor, a un fenómeno que a cualquier persona le produciría malestar, ansiedad, pero la respuesta es excesiva. ¿Cuál es una respuesta excesiva? Y siempre va a depender de nuestro umbral, de nuestra vara. Por supuesto que lo que para ustedes es excesivo no necesariamente es necesariamente para mí, al revés, muchas veces yo me doy cuenta que muchas veces hago comentarios de mi mundo de pacientes que tienen un nivel de complejidad mayor que el promedio, y para mí la vara de la complejidad a veces está como sobredimensionada. Claro, pero estoy operando sobre mis propias experiencias.
Afortunadamente no solo tengo pacientes complejos, porque si no sería, digamos, aquel que diga, porque yo me trato con Rubén y lo escuchamos y entonces decía, bueno, es que este debe estar muy loco, aunque no parezca, porque está tratamiento con Rubén. La idea es que el trastorno adaptativo tiene un exceso de respuesta y pasada la situación debería ajustarse. Como esta situación va a durar bastante tiempo, necesitamos otra vez, por eso el concepto de amenaza potencial y amenaza inminente son para mí un concepto muy importante. Los preocupadores se lleva la mayor parte de los premios, los trastornos de ansiedad generalizada. Cuando se produjo la sintomatología, cuando se midió la sintomatología en la población con posterioridad al atentado de las Torres Gemelas, el trastorno de ansiedad generalizada había crecido un 30% en la población. Es decir, hay una serie de respuestas que no necesariamente son trauma, pero son reacciones postraumáticas generando sintomatología de algún tipo, y los preocupadores tienden a tener este agravamiento. O las crisis ponen en evidencia preocupadores que están ajustados normalmente, pero que bajo condiciones extraordinarias sube. Las agorafobias van a estar teniendo un problema dependiendo de cuál sea su condición. Obviamente los que tienden a estar con dificultades agorafóbicas porque tienen dificultad para quedarse en lugares, recuerden que la agorafobia hoy está armada o pensada como toda dificultad para salir de un lugar o para huir, es decir, puede ser tanto en el ascensor como en la cola del banco o en un lugar inconmensurable. Entonces, obviamente, aquellos que vivan en lugares restringidos y ya llevamos mucho tiempo, mucho más que el que estábamos acostumbrados al encierro, obviamente podemos empezar a estar sintiendo síntomas o agravamientos agorafóbicos. Entonces, la idea es tratar de pensar que hay un agravamiento de la sintomatología no necesariamente específico. La sintomatología panicosa, alguien me hizo una pregunta hace un ratito en el chat, ¿cómo diferenciar? Yo diría, es muy difícil diferenciar, en algunos momentos es muy difícil diferenciar. Incluso les diría, ¿quién de nosotros en algún momento con toda esta crisis no ha tenido alguna dificultad respiratoria menor, no sintomática? ¿Estoy respirando bien? ¿Estoy sintiendo que entra todo mi aire? Obviamente, si yo soy un panicoso, voy a tender a tener dificultades en ese área mucho más que cualquier otra persona. La idea es que yo tengo que diferenciar. Entro dentro del protocolo, si tengo condición para estar dentro del protocolo, es decir, tengo fiebre, tengo tos seca, dolores, dificultades respiratorias, ok, vamos a tener que descartar que esa persona no esté en el medio de una crisis. Si por el contrario me están faltando estos elementos y entonces, o frente a la activación, porque yo puedo hacer pruebas, a ver, intentemos durante un momento que respiremos juntos, que hagamos alguna práctica, simplemente y puedo hacer una práctica, no necesariamente respirar. Le pedía el otro día a una persona que estaba con mucha sintomatología de ansiedad, particularmente asociada a su trabajo, te pido, digamos, la ventaja de la visión virtual es que ustedes están viendo de tórax para arriba, entonces yo puedo estar en calzoncillos, en patas o cualquier cosa que no ocurre, digamos, estoy vestido correspondientemente, pero entonces yo lo que le pido a mis pacientes es sácate los zapatos, sácate las medias y está en contacto con el pie en el piso para experimentar una sensación, si no me quedo atrapado acá en la pantalla, me pierdo ahí adentro. Entonces este es un fenómeno interesante que tenemos que revisar. La sintomatología del insomnio, por favor, es una sintomatología muy, muy frecuente. Y muy frecuentemente es una activadora importante del consumo de alcohol.
por lo menos en algunas personas más predispuestas. Entonces, el insomnio es porque hemos perdido rutinas, porque hemos perdido actividades, entonces, ayudar a los pacientes a restablecer un ciclo normal de sueño es una cosa muy, muy importante. Los trastornos de ansiedad social posiblemente en algún sentido se ven favorecidos, porque entonces no tengo que exponerme, pero también están sintiendo básicamente dificultades porque están muy, muy solos y la ansiedad se activa tanto encontrándonos personalmente como a través de las redes. Crisis y riesgo, lo mencioné hace un rato, tiene que ver con la desregulación de las emociones y la desregulación de los impulsos. La otra cosa para mí importante que quisiera que ustedes focalizaran en la medida de lo posible es yo mencioné muchas veces ya acerca de las amenaza potencial y la amenaza inminente. Y eso está fuertemente determinado por lo que yo percibo. Entonces, una cosa que yo hago para distinguir, porque no tengo que darme cuenta si es objetivo o no es objetivo, es tratar de buscar qué es lo que está percibiendo. Para eso le voy a pedir que fundamente, ¿dónde te das cuenta que esto está pasando? ¿Cómo te das cuenta que esto está pasando? ¿De qué manera vos pensás que, como mencionaba hoy, tu madre está en riesgo? ¿Cómo te das cuenta vos que en realidad podrías estar contagiando a tus hijos, o cuál es la razón objetiva en la que vos fundamentás esta preocupación que vos me estás trayendo? ¿Cómo te das cuenta en la vida cotidiana? Es decir, qué es lo que ha cambiado o qué es lo que vos notás que te permite llegar a esta conclusión. Eso puede darme mucha información acerca de cuál es la experiencia y cómo, entonces, en algún sentido, generar una diferencia. Y un aspecto fundamental es cómo afecta esto a la funcionalidad. Estamos pensando en hacer una investigación, vamos a comunicarles un poco más este tema, pero lo que me importa es revisé la bibliografía que hay, obviamente la mayor parte de la bibliografía, casi toda la bibliografía, si no diría que el 100%, si bien encontré alguna otra que está asociada al COVID-19, tiene procedencia china. Las razones son más que obvias, porque es procedencia china. Pero una cosa importante, ahora voy a hablar de estas investigaciones, es cuál es el tratamiento efectivo. Y la verdad que hasta acá no hay un tratamiento efectivo. En todo caso, yo voy a utilizar mis recursos habituales para decir de qué manera me puedo acercar a poder ayudar a este paciente. ¿Por qué? Porque recordemos, por otro lado, yo vengo haciendo mucho hincapié en esto, es que el tratamiento, no necesariamente en este caso es tratamiento del trauma, porque en todo caso estamos con sintomatología de estrés traumático, con alguna sintomatología de estrés agudo, pero no estamos necesariamente en un fenómeno de trauma. Puede ser que lo tengamos, sí, puede ser que lo tengamos, y ahora voy a mencionar uno que me parece particularmente importante a tener en cuenta, que de la revisión bibliográfica, de los 10 o 12 artículos que hice, uno tiene que ver con la encuesta nacional china. En la encuesta nacional china, fue una encuesta de más de 52.000 personas, que me pareció un número muy significativo. Después, cuando pensé en la cantidad de millones de chinos que hay, no me pareció que fuera tanta, pero de eso ellos evaluaron que los jóvenes, los adultos mayores y los migrantes son la población de mayor riesgo, la población más vulnerable. No me queda claro por qué es la población más vulnerable tanto los jóvenes como los adultos mayores. Los adultos mayores es muchísimo más claro, pero sí es población de alto riesgo. La salud mental y COVID, y ahí encontré trabajos que tienen que ver con salud mental y trabajadores de la salud mental en adultos mayores y la salud mental en pacientes psiquiátricos. Y aunque muchos de ustedes no ven pacientes psiquiátricos, sí me interesaría hacer un pequeño relato acerca de esto. La otra cosa que encontré es cuáles son las respuestas psicológicas inmediatas, la atención médica oportuna,
y exposición a medios. Hago dos comentarios sobre esto. Uno es la respuesta psicológica inmediata, obviamente algo mencioné hace un rato, tiene que ver con la sintomatología del estrés, de la ansiedad y de los trastornos del ánimo. La exposición a los medios es algo que tiene muchísima importancia en el mundo y lamentablemente la legislación es compleja, es decir, qué informar o qué no informar, cuándo informar, qué hacer, qué no hacer. ¿Por qué? Porque eso genera por lo menos una exacerbación de la sintomatología emocional. Cuando hoy hablaba, y mencioné también la última vez que hice la presentación, hablé del contagio emocional, es un fenómeno que hay que tomar muy, muy en cuenta, que los medios son favorecedores del contagio emocional. Entonces, no tenemos legislaciones que nos protejan de esto ni que nos regule adecuadamente, entonces creo que es importante que nosotros eduquemos acerca de tener información, la mejor calidad de la información y que además sea información limitada. La sobreinformación tiende a afectar a las personas. En la encuesta una de las encuestas que se hizo en los grupos de salud, de los equipos de salud, se evaluaron más de 1.200 encuestados. El 40% de los encuestados eran médicos o médicas y el 60% eran enfermeras o enfermeros. Lo que se vio es que en ese estudio, más del 70% de la población era una población de Wuhan, que obviamente es la población en la que se inició todo el proceso del COVID, y el 40% de esos médicos encuestados eran de atención primaria. Lo que se vio, y esto es muy importante porque eso establece las líneas de vulnerabilidades, ¿cuál es la población más vulnerable? Primero, los que están en la primera línea, los que están directos. ¿Cuáles son qué otro factor es un factor de riesgo? Estar en el epicentro. En este momento, los médicos que trabajan en Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires es el epicentro en relación a Buenos Aires, pero también Chaco es el epicentro. Entonces tenemos que considerar que todos aquellos que están trabajando en el centro de mayor impacto por la mayor cantidad de personas y por la mayor autoevaluación y percepción del riesgo, obviamente son las personas más afectadas. El 90% presentó malestar psicológico, lo cual es obviamente más que entendible. El 70% angustia, el 50% del equipo de salud presentó síntomas de depresión, 45% de ansiedad, 35% de insomnio. Entonces son datos que están indicando claramente que son los efectos del estrés en esta situación de crisis que va afectando a las personas. Pero lo más importante, ¿cuáles son los factores que determinaban la probabilidad más elevada de presentar síntomas o la población más vulnerable? Las mujeres con un título intermedio. Ellas tenían más probabilidades de presentar ansiedad y depresión severa. Entonces, tengamos en cuenta, por favor, que la mayor parte de la población del equipo de salud de enfermería son mujeres y que además el 70%, si no me equivoco, de la dotación de médicos es de sexo, son mujeres. Entonces, es verdaderamente importante que establezcamos que esas personas son personas que son la población de mayor riesgo. La angustia estaba percibida a través de factores de vulnerabilidad, la pérdida del control, la preocupación por la salud y la propagación a la familia dentro de esos grupos que es el equipo de salud. Lo cual es más que razonable, pero obviamente esto generaba una situación compleja. Por otro lado, venía una serie de síntomas que están asociados al agobio laboral, asociado por varios factores. Uno, por el suministro deficiente, por el número de casos y el número de casos. En relación a los adultos, la salud mental en los adultos mayores, uno de los fenómenos más importantes es la menor disponibilidad de uso de dispositivos
e Internet. La edad promedio de las personas afectadas es de 55 años. Pensemos por otro lado que esto es población china, y la población china tiene algunas características. Me quedé muy, muy impactado cuando leí el artículo, porque la estimación de personas de más de 80 años era de 30 millones de chinos tienen más de 80 años. Es casi el 60-70% de la población argentina es, es, es mayor de 80 años, obviamente población de riesgo. Tener una edad promedio de 55 años implicaba el 24% de esas personas presentaban depresión severa. Y por supuesto, los factores de aislamiento completaban el fenómeno. Por otro lado, entonces, un factor importante que tiene que ver tanto en esa familia, en ese grupo etario, como en los pacientes psiquiátricos, las estrategias, piensen que la mayor, hasta la que conozco de las clínicas psiquiátricas, no conozco todas, pero las más numerosas han cancelado las visitas. Entiendo que esta vez está pasando lo mismo con los centros de recuperación de adictos con internación de 24 horas. Entonces, la comunicación entre pacientes y familia es un factor efectivo para reducir los factores de agravamiento sintomático de la población psiquiátrica. Facilitar servicios electrónicos a la familia y grupos sociales a los pacientes, lo cual ha ayudado sensiblemente que, obviamente, cuando se entra a un centro, a una institución cerrada con una internación, se le quita el teléfono móvil. Pero empiezan a darse, y es una medida muy efectiva, dárselo porque durante cierto tiempo pueden comunicarse directamente con sus familias en distintos momentos del día. Y por supuesto, el mantenimiento de una intervención psicológica en línea. Entonces, hasta acá, si por ahí podemos tomar unos minutos para hablar algunos de los casos clínicos o cómo vamos a seguir a partir de ahora. ¿Hay alguna pregunta específica hasta acá? Traté de dar un pantallazo general, porque creo que los profesionales necesitamos tener mayores habilidades de organización de la información, de saber cuál es nuestro objetivo en este contexto tan complejo, y poder generar tal vez una mayor efectividad cuando nosotros hacemos cierto tipo de intervenciones. Si hay preguntas, por favor escríbanlas en el chat, porque ustedes en cuanto las escriben, yo noto en la pantalla, hay algo que me avisa que tengo preguntas, y entonces las puedo ir a ver. Pero mientras ocurre esto, voy a decirles qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a seguir. La primera cosa que vamos a hacer tiene que ver con la semana que viene vamos a seguir con las presentaciones, pero vamos a tomar un impasse por Semana Santa, básicamente porque tenemos que procesar, estamos con mucha sobrecarga, todo el equipo está generando algún material de distintos tipos para poder subir a la página y que esté accesible para ustedes. Además, este protocolo que yo estoy dando, que obviamente para mí es fácil hacerlo, porque yo junto con el equipo lo hemos desarrollado, porque tengo un funcionamiento bastante de mucha administración de la información para intervenciones rápidas, obviamente me es relativamente fácil. Lo que me importa de esto es que ustedes, lo estamos protocolizando para que ustedes tengan los datos y vayan tildándolo. Ya hemos empezado a tener consultas, esperamos que en algún momento haya un crecimiento de las consultas y la participación de ustedes vamos a empezar a organizarla y desarrollarla. Estamos tratando de generar un par de debates de distinto nivel, vamos a reunirnos este fin de semana con el equipo, a distancia obviamente, virtualmente, para hacer un trabajo sobre cosas que podrían, como fenómenos que vienen de distintos niveles
o distintos enfoques psicoterapéuticos y cómo aplicarlos al MDR o cuáles serían los componentes que son más útiles al trabajo. Y anoche me contactaron también porque alguien me está convocando para trabajar con distintas aproximaciones y me parece una cosa interesante. Voy a hablar más tarde para ver de qué se trata y cómo podemos hacer esto, y entonces posiblemente lo ofrezca también para que todos lo podamos ver. Lo que me importa entonces de esto es, por favor, todos deben tener ya el enlace de esta presentación, revísenlo, vayan haciéndolo porque va a ayudar a qué ítems tengo que estar preguntando, consultando en relación a las personas. Tengo dos chats. Una cosa que está, alguien me pregunta sobre rumiación. La rumiación, como mencioné hace un rato, hoy se considera para algunos investigadores un proceso cognitivo transdiagnóstico. ¿Qué es un transdiagnóstico? Un transdiagnóstico es un proceso cognitivo que se puede ver, se presenta tanto en población normal como en muchos otros cuadros. La rumiación no es normal, pero el equivalente de normalidad a la rumiación es la reflexión. Es, hago esto, hago aquello, si hago aquello, el riesgo es este, la ventaja es esta, si hago aquello otro, en realidad tengo un beneficio por esto, pero tengo esta complicación y potencialmente es más fácil hacer esta cosa intermedia o hacer esta extrema. Entonces, la reflexión involucra un proceso cognitivo de evaluar posibilidades y opciones. Por supuesto que reflexionar no es estar los próximos 60 días reflexionando acerca de lo que yo voy a hacer con las intervenciones, con mi trabajo, con mi salud, con mi familia, con mis recursos económicos, porque eso pasa a ser un fenómeno poco adaptativo. La rumiación es claramente algo que nosotros consideramos muy claramente ligado a la sintomatología relacionada con los trastornos depresivos. Pero en la traumatización, la rumiación tiende a agravar el cuadro, favorecer la depresión, que alcanza el 50% de las personas traumatizadas tienden a tener también depresión comórbida. Los preocupadores todos tienden a generar rumiaciones. Y hay algo que se diferencia, que se llama rumiación activa y rumiación pasiva. La rumiación pasiva es esa que de alguna manera está y soy un idiota, soy incapaz, y esto no sirve, yo nunca lo voy a poder hacer, nunca voy a poder ser un profesional exitoso. ¿No? Entonces, de alguna manera está como funcionando en mí casi automáticamente. Y la rumiación activa es aquel que de algún modo se presenta de otra manera, mucho más activamente, no lo que pasa es que si hago esto, no, pero si en realidad debería hacer tal cosa, no, pero si yo hago tal otra cosa, pero en realidad yo debería, y debería ayudar a mi familia de tal o cual manera, y entonces no, pero si yo hago esto, todos se van a dar cuenta que yo en realidad no quiero trabajar o no quiero hacer tal o cual cosa. En cualquier versión, este proceso más activo o más pasivo en algún sentido, aquellos que sean más pasivos, por así decirlo, menos activos en la activación de la rumiación, tienden a ser personas que pasa inadvertida la rumiación, es decir, ni siquiera la van a mencionar. En cambio, aquel que tiene una rumiación más activa, posiblemente lo traiga a la consulta con muchísima más claridad. Esta sería una diferencia a tomar en cuenta. Y también hay rumiación emocional.
en la rumiación emocional es: yo puedo quedar trabado en la tristeza, en la ansiedad, en el miedo, en el terror, en la rabia. Cualquiera de todas estas emociones podría, no, porque yo debería haber dicho tal cosa y en realidad, como me dijo, él me está tratando de idiota. Entonces, vamos amasando las emociones y entonces obviamente exacerbándolas. El otro día alguien me contó un sueño que no me contó un sueño, me había contado qué soñó y que había sido un sueño muy perturbador que le había traído muchos problemas. Muchos problemas porque había afectado mucho la calidad de su vida y había aumentado mucho la irritabilidad durante el día porque había dormido mal y porque había tenido sueño y había estado todo el día. Yo tuve la mala idea, hice muchas cosas, pero tuve la mala idea de decir: un sueño es un sueño, es solo un sueño. Y fue algo completamente invalidante para la persona. Entonces, lo que digo es, tal vez para nosotros es importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es el alcance de lo que estoy diciendo, cómo impactan las personas lo que yo estoy diciendo. Y, digamos, obviamente nos podemos equivocar. Lo importante es que yo tenga mayor claridad acerca de cuál será posiblemente el proceso cognitivo alterado de la persona que está manteniéndola en este sistema. Cuando yo le di una instrucción de lo más mindful acerca, sueño es un sueño, en realidad no estaba considerando que el nivel de rumiación activa acerca de: no, que si soñé, si yo soñé significa esto, y si no soñé, y tal vez si yo tendría que haber hecho tal cosa, y entonces ahora estoy complicado. Cuando digo soñar es solo un sueño, lo que generó es un impacto invalidante sobre la persona, porque fue una estrategia inapropiada. Temporalmente, no digo que no es correcto que piensen de ese modo, pero obviamente no fue un buen timing el que yo utilicé en ese momento. Bien, nosotros nos vamos a estar comunicando con ustedes a través del mail a partir del lunes o domingo o lunes. Vamos a decirle: vamos a hacer tal cosa, nuestra próxima reunión es esta. Agradecemos la participación de todos ustedes. Para nosotros es estimulante que ustedes estén ahí. Estamos con mucho más, muchas personas que vienen participando. Es una cosa realmente buena para nosotros. Antes de que se vayan, les voy a pedir a todos que por favor prendan sus cámaras, así nos vemos un momento, porque es muy bueno. Ahí está, porque me la paso hablando muchas horas con ustedes y no les veo las caras. A muchos se las conozco, a otros no se las conozco. Entonces, pero me ayuda a saber con quiénes que he estado hablando durante mucho tiempo, muchas horas en las últimas semanas y no sé con quién estoy. Muchísimas gracias por participar. La semana entrante entonces nos vamos a estar conectando por mail con todos ustedes para decirle cuál es la próxima actividad. Quédense tranquilos que estamos interesados en mantener esto, sobre todo en este tiempo tan complejo que nos toca vivir a nosotros, a Argentina y al mundo, y entonces nos vamos a estar conectando con ustedes en breve, o no tan breve. Vamos a dejarnos estos días. Todo el equipo se va a ir a pasear por algún lugar, nos vamos a ir hasta la costa o tal vez más lejos. Mentira. Solo vamos a quedar todos en nuestros lugares y vamos a estar trabajando virtualmente para producir algún material más, pero poder terminar de cerrar todo lo que venimos produciendo hasta ahora, que es mucho, que no nos está dando el tiempo para procesar la información. Muchas gracias a todos, nos estamos viendo la semana que viene, que pasen una buena Navidad perdón. una felices Pascuas en cuarentena. Gracias a todos.